Ok, entonces vamos a trabajar el día de hoy con nuestra ruta de aprendizaje. Aquí ya tenía la guía abierta que estaba revisando todo el material donde nos habíamos quedado. Y cuéntame cuál de esta parte del razonamiento estamos trabajando. Recuerda que quedamos para entregar hasta la semana pasada lo que representaba esta parte de las bases conceptuales de la lógica proposicional y el documento donde debíamos responder estas preguntas con respecto a estas situaciones que nos estaban planteando. Todo es muy textual. La intención es que esto es una introducción, es para como enfocarnos a lo que representa realmente la resolución a través de la parte algorítmica. Esta primera parte. Y la segunda parte entonces ya correspondía a desarrollar de esos cuatro ambientes que estaban allí, uno ya con diagrama de flujo y con pseudocódigo. Muy recomendable trabajar con la herramienta el PCI para que de una vez vayamos verificando si la ejecución se realiza de forma normal. A ver, aquí está. Ah, Juan, buen día, ¿cómo estás? Cuéntame cuál de esas dos inquietudes con la parte algorítmica se les presentó o tienen alguna necesidad que revisemos el material antes de continuar con la siguiente. Buen día, Juan. Espero que hayas aprovechado tus vacaciones, tu puente largo, tu descanso. Y continuamos con esta parte en la formación que corresponde a lo que es el contenido algorítmico. Entonces, él comentaba con Félix que según nuestro guía de aprendizaje, trabajamos lo que fue nuestra primera actividad de aprendizaje, que tiene dos evidencias. La primera era estos ejercicios resueltos y diseñar la tabla nuevamente porque se originaba construyendo la tabla de la verdad, y esta segunda parte y esta segunda evidencia que tenía dos estructuras. La primera era, nos planteaban cuatro posibles escenarios de situaciones de análisis. De ellas teníamos que resolver estas preguntas que estaban aquí. Tomamos una de ellas, la resolvimos en clase y que fue la que quedó montada en el video. Y una segunda parte de esta evidencia, donde de esas cuatro posibles escenarios tomamos uno y aplicamos directamente lo que era un diagrama de flujo para la resolución de los problemas, en ese caso de la que hayan seleccionado ustedes. Y recomendable trabajar con PCI. Lo que se hacía era copiar el código, en este caso el pseudocódigo que le generaba, y lo colocábamos allí. O si lo trabajabas con la herramienta, acuerda que la herramienta trae una opción de exportar la imagen y la pegaban dentro de ese documento. Con eso terminábamos esta primera actividad de aprendizaje, que era lo que llamábamos la introducción. Continuando con esta parte de la formación, ahora llegamos a la actividad de aprendizaje 2, que nos habla de desarrollar soluciones algorítmicas a través de estructuras de control. Ya aquí entonces vamos a empezar, permíteme, yo oculto aquí el video, perfecto. Ya en este momento permítame compartir pantalla. Ok. Nuestra ruta de aprendizaje, contenido del curso y la guía de aprendizaje 3, porque estamos en la actividad del proyecto 3. Trabajamos lo que estaba mencionando ahorita. Primera actividad de aprendizaje que tiene dos evidencias. La primera evidencia correspondía a la resolución de estos ejercicios aplicando las tablas de la verdad. Mi segunda evidencia estaba estructurada de dos partes. Teníamos cuatro escenarios donde había situaciones a las que le íbamos a aplicar este análisis y responder en una primera parte estas preguntas de cada una de esos momentos, eventos o situaciones. Y la segunda parte era tomar esa misma, de estas cuatro que tengo aquí,
que yo respondí las preguntas, tomar una de ellas y realizarla a través del pseudocódigo o diagrama de flujo y copiarlo en el documento de presentación. Se recomendó trabajar con la herramienta PSaint para que de una vez verificáramos si la ejecución era correcta. Eso correspondía a todo lo que era la primera parte, que era introducción. Ahora viene la actividad de aprendizaje 2, que es desarrollar soluciones algorítmicas a través de las estructuras de control. Esas estructuras de control, permítanme trabajar con la herramienta. Yo abro a PSaint aquí. Mis estructuras de control son estas que tenemos en este momento acá. Son todas estas actividades o acciones o operaciones que ya están determinadas dentro del algoritmo, que me permiten introducir datos como es el pseudocódigo leer, o las voy copiando aquí, como en el pseudocódigo leer, la que me permite realizar operaciones, que es asignación, como la tenemos acá, la que me permite mostrar, en este caso, la escritura o el valor de un espacio de almacenamiento llamado variable, se llama escribir. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Esas estructuras de control se les llaman secuenciales porque van una seguida de la otra, es decir, el flujo de generar esta línea automáticamente pasa a ser el insumo a la siguiente. Se le llama secuencial por la forma estructurada y ejecutada que tiene cada una de ellas. Estas que tenemos de este lado también son estructuras de control, pero son estructuras de control que tienen una función diferente, y pueden darse cuenta en la forma gráfica. Ella entra por aquí y sale por acá. Entra por aquí la flechita y sale por acá. Entra por aquí y sale por debajo. Es decir, esa entrada y salida de forma inmediata es lo que llama secuencial. ¿Qué pasa con las siguientes estructuras que nosotros visualizamos aquí? Nos damos cuenta que, mira, aquí entra una y emplea una estructura de pregunta o una estructura llamada condición, y fíjate que ya tengo dos flujos de información. A ver, permítame, yo me traslado acá. Pueden hacerlo. Si Félix lo haces en PSaint, verifica cómo funciona, si te lo ejecuta, y lo que hacemos es esto. Tú copias el algoritmo desde aquí al principio, le das su nombre, copias el pseudocódigo así, tal cual, copiar y pegar, porque estas opciones te las permite, estas opciones de edición te las permite la herramienta, y lo pegas allá en la evidencia. Que si vas a trabajar con el diagrama, igual. Acuérdate que el diagrama tú lo ejecutas de aquí del botoncito de diagrama, y estos diagramas quedan como, cuando los vas a guardar, él te permite guardarlo como un PNG, entonces lo insertas dentro del documento y de esa manera completas la segunda parte de la evidencia. Mira, él te lo guarda como una extensión de imagen. Simplemente la insertas dentro del documento para entregar la evidencia. Entonces, seguía comentándole que ya todo esto que tenemos de este lado son opciones que ejecutan el pseudocódigo, es decir, el algoritmo ya están definidas porque realizan una operación establecida. Ya a diferencia de las primeras, donde el flujo de la información ingresa y sale directamente en la misma línea, se llaman secuenciales. Ya estas de aquí van cambiando porque nos damos cuenta que de forma visual ya no van directamente hacia abajo, sino que pueden salir a flujos diferentes. Entonces allí es donde mis estructuras de control pueden cambiar. Pueden ser condicionales o pueden ser repetitivas, como lo muestran algunos ejercicios. Eso es una estructura de control. Una estructura de control para mí me va a representar esa operación que me genera una acción. Nuestra actividad de aprendizaje 2 incluye, en este caso, que empecemos a manejar y a identificar estas estructuras para poder desarrollar nuestros algoritmos. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Nos indica que debemos primero conocer la conceptualización de estos elementos. Tengo allí, entonces, nos mencionan elementos como constantes, variables, acumuladores, contadores, operadores, jerarquía de estos operadores que se incluyen dentro de las estructuras tanto secuenciales que existen y herramientas que existen para la creación y prueba de algoritmos como la que estamos trabajando con el PSaint.
Aquí vamos a iniciar la lectura, en este caso, y el apoyo de otro material nuevo que se llama Análisis y Solución de Problemas aplicando algoritmos. Y empezamos, entonces nos muestran que tenemos una primera evidencia en esta actividad de aprendizaje 2, que se llama Fundamentos de la Programación Estructurada y Estructuras Cíclicas. A ver, aquí nos indican que debemos aplicar las fases de un pseudocódigo: análisis, diseño e implementación, ¿ok? Cuando habla respecto a la implementación, indica que ya aquí, una vez definido es la solución problema, en los pasos anteriores que nos mostraron, donde marcamos el límite, determinamos, buscamos cuáles eran las entradas, cuáles eran mi proceso y cuáles eran mis salidas, una vez analizado mi contexto, ahora aquí me indica que ya debo emplear directamente ya la forma como se muestra y cómo se trabaja un pseudocódigo, que puede ser textual a través de pseudocódigos implementando un algoritmo, o visual a través de diagramas de flujo. ¿Ok? Nos recomiendan leer el componente formativo, y aquí tengo dos problemas que son los que se van a emplear para a través de algoritmos resolver la inquietud. En este caso, ¿cuál es lo que nos está planteando? Un primer problema nos dice: vamos a desarrollar un algoritmo donde vamos a indicar nuestra fecha de nacimiento y la fecha actual, y vamos a determinar en años, ojo, nos van a dar solo los años, vamos a determinar los años de la persona, solamente los años, y vamos a hacer un algoritmo que permita indicar que cuando nos ingresen un año 1975, 1400, el año que nos ingresen, nos permita determinar si ese año es bisiesto o no. Entonces, estos dos ejercicios son los que representan parte de la primera evidencia. Se entregan con un formato de presentación, simplemente resolvemos, podemos hacerlo de igual forma, pseudocódigo y diagramas de flujo. Preferiblemente empleemos la herramienta ya de lleno para ver cómo funciona, y se entrega el documento. Pero asociado a esto, antes de irnos de lleno a resolver estos ejercicios, hay un foro temático. Debería ser al revés, pero bueno, vamos a ellos diseñando su estructura. Los foros siempre son actividades de conocimiento, es decir, yo debo leer el material conceptual para poder ir haciendo mis apreciaciones con respecto al tema que en este caso estoy abordando. Aquí fíjense que el foro ya entonces saben que forma parte de la segunda evidencia de esta actividad de aprendizaje, y se llama Estructuras de Programación. Entonces, obviamente que el material de formación con el que vamos a comenzar ahorita a revisar ya tiene la información necesaria para que ustedes participen en este foro, y me está, en este caso, indicando 4 preguntas orientadoras que se deben responder en este foro. ¿Qué beneficios tiene una representación en comparación con la otra? Cuando hablamos de representación, nos estamos hablando de esta parte del pseudocódigo. Yo tengo pseudocódigo y tengo diagrama de flujo. Tenemos una representación gráfica y tenemos la representación textual. Ustedes que están iniciando, en este caso, según nuestra formación en este nuevo contenido, van a dar su aporte indicando cuál les parece más fácil o cuál les parece más difícil, por qué. ¿Cuál es, en este caso, la que puede permitir una mayor apreciación de la ejecución del problema o de la resolución del mismo? Esa es la primera pregunta que habla este foro. Respecto a las herramientas existentes, ¿cuál tiene más representación? ¿Cuál sería más fácil de entender? ¿Y cuál permitiría una transición más fácil hacia la codificación? ¿Qué significa esta pregunta?
Las anteriores tienen que ver con la forma de escribirlo, si lo quieres escrito o lo quieres visual. La última pregunta nos da, fíjense que esas preguntas son como mucho de su apreciación. La última pregunta nos dice, si yo tengo tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo y quiero codificarlo en un lenguaje de programación que yo definí, ¿cuál creen, según su apreciación, que sería mucho más fácil para poder interpretarlo y escribirlo en la sintaxis del lenguaje propio, solamente teniendo el diagrama de flujo o teniendo el pseudocódigo? Recuerden que la intención de todo algoritmo es que se diseña de forma tan general que yo pueda codificarlo en cualquier lenguaje. Allí entonces ustedes vamos a leer, ahorita en este momento a revisar nuestro material de formación y ustedes en casa vuelven, en este caso, a profundizar un poquito más en el contenido y podrán responder estas 4 preguntas orientadoras que están dentro de este foro temático. Ya les voy a publicar, en este caso, hay que estar muy pendiente aquí, mis corazones, porque recuerden que aquí en el anuncio yo les coloco el contenido, ¿ok? Pero ¿qué pasa ahora? Ya tenemos aquí en el contenido, ya les voy a colocar aquí contenido fase 1 y contenido fase 2, porque ya tenemos entonces una nueva fase con la que estamos iniciando y las actividades son diferentes. Ya no puedo seguir incluyéndolas dentro de la fase 1. Entonces, aquí les voy a colocar ya los 2 contenidos para que el que todavía tenga pendientes de la fase 1 vaya revisando el orden en que lo está desarrollando, las evidencias donde las va a entregar, y de la fase 2 estas nuevas que estamos iniciando. Listo. Que corresponden a la parte algorítmica. Revisemos así rápido a vuelo de pájaro, como se dice de forma muy coloquial. La actividad de aprendizaje 2 es lineamientos de la evidencia. Esta actividad tiene un foro, su participación, igualmente como lo hemos hecho en los foros anteriores. Y aparte de eso, esta actividad tiene la última evidencia, que obviamente está muy relacionada con respecto a la parte algorítmica. Y aquí fíjate que nos dan otros ejercicios para resolver. Pero aquí ya sí vamos a incluir estructuras completas, es decir, no solo secuenciales, sino condicionales y repetitivas. Bueno, son más ejercicios para resolver. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 10 ejercicios para resolver aplicando algoritmos. En este caso, de igual forma como nos lo está sugiriendo, tenemos que colocar, ahora sí hay que de forma obligatoria, en este caso, debemos incluir tanto el pseudocódigo y el diagrama de flujo de cada uno de los ejercicios. Obviamente que para este ejercicio no representa, no se vamos a emplear el formato de presentación de documento, porque aquí nos está pidiendo que incluyamos pseudocódigo y diagrama, pero puede darse el caso que sí, nosotros utilicemos el formato de presentación y hagámoslo como esta evidencia, copiemos el código y copiemos y insertemos el diagrama de flujo en el mismo documento. De esa manera para mí es mucho más fácil en este caso de corregirlo. Recuerden que lo entregamos en formato PDF, copiamos el ejercicio, me voy a la herramienta, cuando tengo el ejercicio resuelto copio pseudocódigo e inserto diagrama de flujo, y de esa manera puedo tener en un documento los 10 ejercicios resueltos. Todos están relacionados con lo que llamamos algoritmos y diagramas de flujo, y al menos en su representación gráfica, y pseudocódigo en su representación textual. Bueno, vamos a iniciar entonces a revisar este material que nos muestra la plataforma. Y ahora vamos a trabajar con análisis y solución de problemas aplicando. Ay, ya me sacó territorio. Estuvimos hablando mucho. Vamos a ingresarle entonces. A ver. Iniciemos sesión.
Ok, vamos a nuestro contenido del curso, seguimos nuestra ruta de aprendizaje. Estamos en la fase 2 de planeación y en la actividad de proyecto 3. Vamos a iniciar con nuestro segundo material de formación, que corresponde a lo que llamamos análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Entonces, en este caso, vamos a revisar el video que nos sugiere la plataforma. Introducción. A lo largo de las últimas décadas, la industria del software ha recogido experiencias que poco a poco se han convertido en un conjunto de técnicas y buenas prácticas en el campo de la algoritmia. A continuación, se explorará un enfoque metodológico para el diseño y especificación de algoritmos con notaciones que son ampliamente aceptadas y que posteriormente se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación. Este enfoque será una guía o marco de referencia a la hora de abordar cualquier problema en el que se pretenda dar solución a través de procesos computacionales. Ok, vimos que en este pequeño video de introducción lo que nos decía era la importancia de los algoritmos porque son tan generales A ver, Feli, responde tu pregunta que tienes aquí. La capacitación que mando, ¿en qué etapa podemos hacerla? Cuando te hablas de la capacitación, ¿a qué te refieres específicamente, Félix? No entiendo tu pregunta. ¿Puedes aclarármela, por favor? Si es... A ver, espérate, permíteme. Ah, ya. Bueno, esa parte de la... ¿Te refieres a los cursos que pueden ustedes desarrollar de forma complementaria? En Sofía Plus no hay un tiempo establecido para que lo vayan haciendo. Todo va a depender de la disponibilidad que ustedes tengan para, obviamente que mientras más rápido lo vayas desarrollando, obviamente esos conceptos, esas definiciones y la apropiación de esas habilidades las vas a tener para ir desarrollándola en el momento que la tengan. Esa parte de la capacitación laboral que mandé del link, lo tomé, siempre vivo curioseando cursos y detallitos en que yo sé que les vaya a servir. Obviamente, para una etapa laboral nos piden muchos certificados. Sabemos que hay muchos cursos en línea, pero ninguno te descarga un certificado. Me llamó mucho la atención ese curso que les mandé y lo curiosé y lo revisé. Aparentemente ellos te descargan un certificado. Eh, Hay varias plataformas en línea que te permiten el certificado si tú desarrollas los contenidos y haces las evaluaciones de qué forma que ellos tienen diseñadas allí. Esa parte de capacitación, los cursos que están allí, fíjate que son para el público. Quiere decir que lo puedes hacer en cualquier momento. La ventaja es que están en línea siempre. A diferencia de Sofía Plus, que ustedes saben que Sofía Plus tiene un cierre y ese cierre es ahorita diciembre y en diciembre entonces no vamos a tener activos en la plataforma para desarrollar complementarias porque estamos en el cierre del año, ¿verdad? Los instructores salen y no hay quien mantenga las fichas de formación. Deberíamos iniciar otra vez en febrero. Estos cursos que están en línea pueden ir haciendo ahorita en vacaciones. Traten de desarrollar los que en su disponibilidad les puedan hacer, los que tengan, los que pueden ir haciendo. Que sea alguno que hable de programación, no importa, si nosotros estemos en este momento en una etapa de recoger lo que hemos hecho en el análisis y planificar lo que vamos a ejecutar, que es esta etapa de planificación, desarrollenlos de igual forma, porque cualquier concepto, cualquier conocimiento, habilidad, en este caso, o metodología que sí, cualquiera que tenga que desarrollarlo es válido. Entonces, recuerden que nosotros vamos a ese receso del 15 hasta febrero, que es nuestra incorporación, al menos los contratados. Entonces, trabajen en esas capacitaciones. Yo todo lo que consigo se los mando allí para que ustedes lo aprovechen. Entonces, en vacaciones aprovechen ese tiempo y vayan desarrollando esos cursos que están allí.
listo, no hay un tiempo establecido, todo lo que se necesite para trabajar y para perfeccionarnos a nosotros como profesionales laborales es válido. O sea, no hay un tiempo establecido para aprender. Entonces me llamó mucho esos cursos y yo dije, bueno, ahora en vacaciones que Sofía Plus queda en stand-by, trabajemos con esto que me parecieron muy interesantes porque se supone que son al público abierto y mira la cantidad de cursos que están allí. Lo tienen hasta por rutas de aprendizaje, cosa que es muy novedoso también en estas plataformas que en este caso capacitan. Bueno, entonces vamos a iniciar con el material. ¿Y qué es lo que habla? Fíjate que hay una palabra muy nueva que ellos mencionaron allí y que es metodología de algoritmo. Hemos escuchado definiciones de algoritmo, características, pero cuando hablamos de metodología ya estamos incluyendo la ciencia, ya estamos incluyendo el conocimiento, ya estamos incluyendo el desarrollo científico dentro de la parte algorítmica. Y esto simplemente me permite sistematizar la ejecución de los mismos para una mejor comprensión y resolución. Entonces, cuando se define según la plataforma, vamos a subirle aquí un poquito, ok. Cuando me está definiendo, mira el concepto que ellos manejan aquí. Habla que es el proceso de desarrollo de programas informáticos. Debemos conocer, en este caso, cuáles son en este caso, la forma como ejecutamos o como nuestro computador de forma autómata realiza estos procesos. Si yo conozco cómo la computadora los ejecuta, puedo claramente sistematizarlo aplicando mi teoría general de sistemas, es decir, entrada, proceso y salida, y que me permite entonces en este caso desarrollar como una guía o ese marco de referencia que ellos lo que llaman metodología, en este caso de algoritmo. Una metodología es ese paso a paso. Entonces, ellos plantean estas tres fases o tres momentos de ejecución de lo que representa para nosotros, en este caso, el desarrollo de un algoritmo. Primero el análisis, que era lo que se practicó en la evidencia pasada. ¿Cuál es la situación problemática? ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Qué información dispongo para poder desarrollarlo? Que en este caso es mi identificación de los datos. Identificación de los procesos y operaciones es, ya tengo los datos, ¿qué voy a hacer con ellos? Es decir, ¿qué es lo que me están pidiendo y cómo lo voy a resolver si estoy en capacidad de identificar si hay que aplicar alguna operación aritmética, matemática u algún cálculo lógico que podamos apreciar allí. Y de igual forma, después que yo aplique ese procedimiento que voy a obtener, en este caso lo que me están pidiendo, que allí tenemos nuestro enfoque sistema, entrada, proceso y salida. Viene la parte del diseño. El diseño ya es codificarlo, es decir, pseudocódigo, diagrama de flujo, herramienta tecnológica que me permita su ejecución, verificación y corrección de errores. Eso es el diseño. Y la implementación, mire, ya estamos aquí. Esta parte del diseño va de la mano del análisis. Es decir, yo estoy imaginándome mi entrada, mi proceso y mi salida de la parte algorítmica. Yo tengo ese esquema y ese bosquejo el que voy a implementar ya con la herramienta y aquí pasamos a la implementación. Que si es aquí ya directamente con la herramienta, corregimos a la parte anterior y aquí en la implementación es cuando yo utilizo mi herramienta tecnológica. En este caso estamos recomendando Paint. Puede haber otras que en este caso la plataforma nos va a sugerir y ya vamos a trabajar allí, donde desarrollo ese esquema o ese bosquejo del algoritmo que tenía planteado. Algunas herramientas me permiten verificar errores, que es lo que llamamos depuración, y puedo ejecutarlo para ver si funciona de forma lógica, correcta, mis pruebas. Documento y mantenimiento, ojo, documentación y mantenimiento se refiere a la parte de si hay que corregir, cambiamos a lo que tengamos que corregir o que lo debamos cambiar. Entonces ya empieza esta parte de mi metodología, explicarnos qué es lo que se hace en cada una de ellas. Primero, mi etapa de análisis. Mi etapa de análisis es entrada, proceso, salida, conocer dónde estoy y qué es lo que voy a hacer. Aquí están las preguntas orientadoras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quiénes están involucrados o qué está involucrado? ¿Cómo interviene o cómo se comporta? Esto en respecto a los datos con los que vamos a trabajar. Porque la intención es conocer
qué información poseo de lo que me están analizando, lo que me están indicando, en este caso que resuelva. Y allí es donde viene toda mi parte de análisis. Ya al menos en esta fase, nosotros desarrollamos una fase de análisis y trabajamos todo lo que era escudriñar bien correcto datos, parámetros, procesos, actividades. Entonces ya nosotros ese enfoque de análisis está así como bien practicado y es lo que aprendemos en este momento. Responder según esta fase que tenemos aquí. Viene mi fase de diseño. Entonces mi fase de diseño es simplemente mis pasitos, cómo lo voy a hacer. Si tengo entrada, tengo proceso y tengo salida, que ya sabemos que son los tres momentos de ejecución de todo algoritmo, lo voy diseñando. Aquí nos habla que se puede hacer tanto en pseudocódigo como en diagrama, y aquí entonces vamos a empezar a hacer esa ejecución de cómo sería la resolución de ese problema. Para la verificación, en este caso, del algoritmo, ellos mencionan lo que llaman las pruebas de escritorio. Es decir, es ir agregándole valores reales a ese algoritmo que ya hemos diseñado y determinar si la respuesta, o es decir, la salida que me genera ese algoritmo es la esperada. Es lo que llamamos las famosas pruebas de validación. Entonces, continuamos con esta parte de diseño, entonces entramos a lo que ellos llaman pseudocódigo. Recordemos que pseudocódigo es esta parte de la que llaman ellos la representación textual. Tenemos un ejercicio. Aquí dice, ¿dónde están, en este caso, aplicando las dos primeras etapas de esta metodología? El ejercicio habla, un cliente pide que se desarrolle un programa de computadora que solicite un número y debe mostrar por pantalla el número digitado, es decir, ingrese un valor, te muestra el valor que tú ingresaste. Entonces, aquí están aplicando las preguntas orientadoras de la etapa de análisis. Digo, buen día, ¿cómo estás? El dato de entrada debe ser un número ingresado. Debe ser un número ingresado por el usuario, pero antes de eso, el sistema debe solicitarle al usuario que lo ingrese y lo digite. ¿De qué otra manera el usuario sabría que el programa está esperando que ingrese un dato? Por lo tanto, la posible operación inicial dentro del algoritmo sería escribir por pantalla, ingrese un número, así como habíamos sugerido anteriormente. Siempre cuando yo estoy en la lectura de algún valor, siempre debo mostrar un mensaje por pantalla para indicarle a los usuarios qué es lo que se espera que el usuario introduzca por teclado. Según este análisis, dice que mi segunda operación sería, después de mostrar el mensaje, es recibir ese mensaje y almacenarlo en un espacio de almacenamiento, valga la redundancia, que es lo que llamamos la variable. Y ese espacio es el que reservamos cuando definimos la variable. Eso es para mi análisis, ¿no? Una vez definida la variable, dice que, o sea, ya tengo mi variable, la leemos del teclado y la almacenamos directamente en esa variable. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Nuestro ejercicio nos dice que después que la tengamos almacenada en ese espacio, la mostremos el valor que el usuario haya ingresado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mostrarlo a través de la instrucción que nos dice que se puede, en este caso, mostrar tanto un mensaje como el valor que tenemos almacenado. Entonces, aquí viene mi diseño, es escribirlo. Mostrar un número, definimos la variable, es decir, yo digo que te estoy reservando ese espacio de memoria, iniciamos y terminamos. Entonces, aquí ya tenemos un pseudocódigo. Aquí empiezan, en este caso, a determinar o a explicarnos que hay palabras que se llaman reservadas. Y esas palabras reservadas, que las vemos en el MPC, las identificamos con un color diferente. Ese color diferente
Oye, sí, pero yo me... ¿Cuánto le estoy? No sé. Bueno, bueno. Chucho, pero ciérrame la puerta, coño. No voy a hablar por medio de la calle tampoco. ¿Y cuál es el problema? Tú te sales y hablas con él y yo estoy en clase. Dale, pues. No respetes tanto los espacios con los que yo trabajo. A ver, chicos, disculpen aquí esta ausencia. ¿Qué tenemos aquí en este momento? Simplemente nos está mostrando en el material de formación que existen unas palabras que de por sí, lo que llamamos reservadas, que ya tienen su propia función. Es decir, el que yo utilice algoritmo entero, inicio y fin, escribir y leer, al menos en este ejercicio que nos muestran, son palabras que no las puedo emplear para otro elemento, para hacer otro texto, para hacer otra operación, porque ya de por sí ellas tienen su propia funcionalidad. Las tenemos aquí en pseudocódigo o al menos aquí en la parte del diagrama. Eso es lo que nos representa para nosotros estas palabras reservadas. La prueba de escritorio, que es lo que ellos mencionaban, es empezar a darle valores a estos ejercicios. Ese material lo descargan y entonces aquí nos dice cómo empezamos nosotros a trabajar una prueba de escritorio. Es decir, yo tengo un valor de entrada, yo tengo un proceso y tengo un resultado. Si yo doy este número, el proceso se ejecuta. Mis valores de entrada serían aquí. Valores de entrada, este es mi proceso y esta sería mi salida. Si yo ingreso algún valor, que es lo que llaman ellos las pruebas de escritorio, si ingreso algún valor, entonces ¿qué tengo aquí? Si yo doy un valor aquí, un valor cualquiera, a la entrada, obviamente mi proceso va a tener una ejecución y mi salida va a tener un valor resultante. Yo voy a tratar de hacerlo varias veces para comprobar si las veces que lo realicé el proceso sigue siendo el esperado. Es lo que llamamos las famosas pruebas de escritorio, es decir, darle valores para comprobar que lo que acabamos de hacer está correcto. Entonces aquí dan otro ejercicio. Ellos dan otro ejercicio, en este caso nos calcula como el que había mencionado en la parte anterior, que eran variables. En este caso tenemos el cuadrado, el área. Tenemos para el área de el cubo y el cuadrado, listo. Aquí entonces igualmente hacen su análisis. Aquí tenemos el diseño y tenemos la impresión. De igual forma, aquí tienen unas pruebas de escritorio para cada una de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pretende mi prueba de escritorio? Como les estaba mencionando, yo voy a darle valores y voy a ejecutarlo. Entonces, es como que fuera ese paso a paso que PSeInt lo tiene. Recordemos que PSeInt tiene aquí los dos piecitos, que es el paso a paso. Ese paso a paso es el que nos está mencionando en este momento la plataforma para yo ir trabajando mis pruebas de escritorio. Ingrese un número, que es lo que va saliendo, el ingreso 3, y él va a mostrar automáticamente el cuadrado. Aquí tengo, es lo que llaman la famosa prueba de escritorio o validación. Esto me permite a mí comprobar que realmente el ejercicio está generando los resultados esperados. Lo llama tabla de trazas del algoritmo. Bueno, en este caso lo hace paso a paso, o sea, ejecuté la primera instrucción, que es lo que se va a mostrar por salida. Segunda instrucción, marco el 3 de entrada, que es lo que va a mostrar por salida. Y así por cada una de las instrucciones. Bueno, obviamente, cuando tenemos pseudocódigos muy largos, tener que trabajar con tanto cuadro, llega un momento en que de verdad se vuelve muy larga, muy extenso en este caso las pruebas, pero la intención es que manejemos al menos que sea la final para tratar de demostrar que el paso a paso de ese ejercicio se trabajó de forma correcta. Entonces aquí ya entramos de lleno en lo que son la representación gráfica, que es mi diagrama de flujo. Mi diagrama de flujo, al igual que el pseudocódigo, con las palabras escribir, inicio, fin o algoritmo, los símbolos representan también una asociación a esas definiciones de las palabras reservadas. ¿Qué quiere decir ello? Que para inicio y fin tenemos un solo símbolo representativo, para la ingreso, o en este caso el ingreso por teclado, la entrada,
Para la impresión por pantalla tenemos un elemento también que lo representa y para el proceso también existe un elemento que representa cómo se trabaja una asignación. Entonces, una vez identificando ya de trabajar, de cuál representa, cada símbolo representa mi palabra en pseudocódigo, es mucho más fácil trabajar la representación. Pero obviamente cuando se manejan herramientas para los diagramas, ya eso la herramienta te lo genera de una forma mucho más fácil. Debemos tener que tener muy concordancia los tips en el algoritmo, que cada línea, cada instrucción me genera automáticamente un símbolo. Yo no puedo tener diferente cantidad de instrucciones a diferente cantidad de símbolos empleados en el diagrama. Fíjate, muestra el cubo digitado. ¿Qué falta aquí? Aquí falta fin del algoritmo. Así como tenemos inicio de algoritmo, aquí nos damos cuenta entonces que específicamente aquí nos hace falta la palabra que diga fin del algoritmo. Porque cada línea representa un símbolo en mi diagrama de flujo para que haya un equilibrio. Entonces, pendiente allí, que ese es uno de los tips que nunca va a faltar. De igual forma, entonces sabemos que existe una organización que se encarga de los estándares. Es por eso que vemos esas normas técnicas, las ISO 9003, que ya las manejamos para control de calidad. Hemos trabajado, hemos escuchado por allí la ISO 27000, que es la que trabaja con todo lo que es referente a la seguridad de la información. Y de igual forma, entonces, este instituto encargado de los estándares, tanto internacionales como americanos, establecen directamente cuáles son los símbolos empleados. Porque recordemos que un algoritmo es universal, es estándar, y debemos tener entonces todos hablar el mismo idioma para poder entendernos. Ellos definieron en este caso cuáles son los símbolos empleados para cada operación o cada instrucción dentro de un diagrama de flujo, en este caso computacional. Entonces fíjense que aquí están los elementos con los que vamos a trabajar para desarrollar nuestros diagramas. Ojo, recordemos que si vamos a trabajar o emplear la herramienta PSaint, en este caso los creadores tienen sus propios elementos visuales. Si nos damos cuenta, fíjense que muchos de ellos no son muy parecidos a los que manejan la norma estándar. Ojo, creo que lo único que es muy diferente es la parte de la impresión. Él lo utiliza, lo maneja flecha adentro, flecha afuera, para la parte de la impresión. Sabemos que esta impresión va a depender en cuál dispositivo lo estamos manejando. Si esta impresión va a ser, aquí lo tenemos, salida por pantalla. Entonces obviamente que ese símbolo que emplea PC sabemos que es este que tenemos aquí. Obviamente no podemos cambiarlo porque ya es propio de la codificación de la herramienta, pero lo importante es identificar claramente que si lo voy a hacer o lo voy a trabajar en otra estructura que no sea PC, sabemos que este es el que me representa la salida por pantalla. Porque también tenemos salida por impresora, entonces otro símbolo diferente. ¿Cuáles son este paso a paso para hacer mi diagrama de flujo? Entonces aquí tenemos una infografía que de igual forma ustedes van a detallar más claramente. Entonces fíjense, aquí existen ejemplos de cómo se trabajan con cada uno de los símbolos que acabamos de definir que la norma maneja. ¿Listo? Entonces, esta infografía obviamente es material de apoyo para ustedes y nos refleja cómo debemos emplear estos símbolos definidos. Entonces, aquí habla que hay herramientas digitales que me permiten hacer los diagramas. Ojo, estamos hablando de diseño de diagramas, es decir, ya hemos trabajado con DiagramNext. Mire que DiagramNext, en este caso, lo están orientando la plataforma al diseño del diagrama de flujo, es decir, yo voy a hacerlo el paso a paso primero de forma manual, o sea, de forma paso a paso, y después que lo tenga paso a paso lo voy a ejecutar. Por eso es que hablan de las pruebas, de esos cuadros de traza para la ejecución del algoritmo, porque si lo hacemos manual, obviamente no me refiero a manual en el sentido que lo vamos a desarrollar
al menos con la herramienta, con nuestra herramienta manual, sino que ellos lo hablan manual en la forma de ejecución, es decir, si yo lo hago en DiagramNet, estamos viendo la forma visual, pero aquí no tengo forma de ejecutar que eso funcione. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo diseñamos y después utilizamos nuestras tablas de trazabilidad para ir dándole valores a ver qué es lo que ocurre. Por eso se emplea la tabla en aquel entonces. Pero si ustedes lo van a hacer directamente con la herramienta que lo ejecuta, lo compila, vuelvo y les repito, simplemente en el documento copiamos el pseudocódigo y anexamos ese diagrama de flujo que nos genera la herramienta. Vamos a visualizar a ver si hay algún otro tipo de herramienta que la plataforma nos sugiera. DiagramNet, ya hemos trabajado con DiagramNet, sabemos que es una herramienta muy buena para trabajar y nos está indicando en este caso la extensión que nos trabaja. Eso es para la parte de diseño. Obviamente, aquí también nos recomienda el PSaint directamente, porque sabemos que aparte de hacernos el diseño, nos va a permitir la ejecución. Entonces, aquí nos viene ya el término, ya propiamente como debemos expresarnos cuando estamos hablando de diagramas de flujo. Ya estamos hablando ahora de lo que son nuestros identificadores y palabras reservadas. Mi identificador es el nombre que yo le doy a ese espacio de memoria con el que voy a trabajar, llamado variable, es decir, cómo se llama. Y mis palabras reservadas, bueno, ya vimos que existen unos términos que solamente se emplean porque tienen una operación definida y no lo debo manejar para realizar otro proceso. Es importante que lean esta parte de las características de las buenas prácticas de un programador. ¿Por qué? Porque desde nuestros inicios, si nosotros aprendemos a hacerlo de forma correcta, no vamos a tener inconvenientes al momento de seguir programando. Entonces, ya este material, importante que vayamos leyendo cuáles son estas definiciones que ellos mencionan en el material de apoyo para que ustedes puedan, primero, responder el foro que está allí mencionado. Segundo, es importante que conozcamos esta parte, es como un repaso de lo que hemos visto de la jerarquía de los operadores aritméticos, quién se ejecuta primero y quién va después, para entonces entrar de lleno a lo que representan mis estructuras de control. Hemos trabajado solamente con las secuenciales. Cuando hablamos de estas secuenciales, entonces ya dijimos que esta parte... Pero dile, para que él sepa. Entonces ya esta parte, muchachos, les queda para que ustedes revisen en casa lo que corresponde a este material de formación para comenzar a trabajar y a resolver ejercicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es su tarea para el día de mañana es revisar todo este material que nos muestra la plataforma, donde allí nos explica las diferentes estructuras de control, la parte de conceptualización, cómo se trabajan, y ya quisiera en este caso, antes de comenzar a hacer ejercicios prácticos, que ustedes ya tuvieran al menos la noción de lo que son los términos. Sí, mira, ya viene aquí la parte de estructuras de datos, vectores y matrices, ejercicios prácticos, y ya vienen las funciones. Ahí terminó el material de formación. Entonces, tarea, mis corazones, léanse el material, obsérvenlo bien, todo lo que tengamos que manejar allí, y entonces mañana comenzamos con la parte de lo que representa para nosotros las estructuras de control. Vamos a tratar entonces de hacer un ejercicio típico como el que tienen allí para las dos evidencias, porque las dos evidencias nos están sugiriendo hacer ejercicio. Entonces hagamos ejercicios típicos muy parecidos a eso. De igual forma, esos ejercicios los podemos resolver. Hay mucha información en internet, yo creo que hasta resueltos los pueden conseguir, pero no es la idea. La idea es que sepamos cómo hacerlo, y lo vamos a hacer en PSaint. El que maneje la herramienta, repasamos esa funcionalidad, y el que no, aprende a utilizar la herramienta, cómo resolver este tipo de ejercicios algorítmicos. Entonces, tarea, terminen de revisar ese material de formación que tenemos allí.
Si quieres de una vez pueden contestar el foro, porque recordemos que los foros son evidencias de conocimiento, y mañana continuamos con los ejercicios para resolver entonces primera evidencia y ya podremos resolver tal vez la segunda, porque los dos son simplemente ejercicios algorítmicos. Listo. Me comparten por favor en el chat, mis corazones, el número para colocarle la asistencia, y entonces ya nos veremos mañana con el favor de Dios. Listo. Cuídense mucho. Listo, Félix y Juan David. Listo, Félix, nos vemos mañana. A ver, dime, Juan. Mira, lo tienes aquí en la herramienta. Cuando tú ingresas aquí al material de apoyo, aquí al final, él te da el enlace. A ver, aquí antes de la estructura. Jerarquía, disculpa, que te lo voy a mostrar aquí. En el material de formación, aquí lo tienes. Tienes el enlace. De todos modos, se lo consigues en internet y es un archivo que no pesa más de 2 megas. Aquí tienes el enlace, pero de todos modos, si quieres, yo te lo copio aquí, te lo comparto ahorita en el chat y ahí lo tienes. Descárgalo, que es muy fácil. Entonces tengo 3 y 9. Listo, corazones, ténganlo ya de una vez instalado en su herramienta de trabajo, porque con ese vamos a ir trabajando. Entonces es más fácil copiar y pegar en el documento y así vamos trabajando y lo entregar de una vez la evidencia. Para corregirlo, para mí es mucho más fácil ver el PDF que te estarás abriendo el comprimido, pero bueno, la idea es que hagamos ejercicios prácticos y ya con la herramienta instalada es mucho más fácil. Que tengan buen día, mis corazones, y nos vemos mañana. Entonces, por favor, léanse el material. Detengo la grabación.